No suelo contar esto porque la mayoría de la gente se burla, pero te juro que todo lo que voy a decir es verdad. Me llamo Teresa, y durante casi 10 años trabajé como personal de limpieza en un hospital público en las afueras de Medellín. Mi turno era el de la noche. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Al principio me pareció ideal, menos gente, menos ruido, todo más tranquilo. Lo que no sabía era que la noche en un hospital no es tan silenciosa como uno cree. Las primeras semanas todo iba bien. Me encargaba de los pasillos, las escaleras, y especialmente del ala vieja, la que ya no usaban para pacientes. Esa parte estaba casi siempre cerrada, pero como era parte de mi ruta, tenía que entrar y asegurarme de que todo estuviera limpio. Una noche, mientras barría el pasillo del tercer piso, escuché un check check check, como si alguien caminara descalzo sobre el piso mojado. Me asomé, no vi a nadie. Pensé que sería el eco o alguna gotera. Pero al darme vuelta, vi algo en el reflejo del vidrio de una puerta, una sombra que cruzó detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. Volví a lo mío. No le di importancia. Pero esa fue la primera vez. Con el pasar de los días, las cosas se pusieron más raras. Puertas que se abrían solas. Luces que parpadeaban justo cuando yo pasaba. Escuchaba voces. Voces muy bajas, como de gente hablando en una sala cercana, pero esas salas estaban vacías. Completamente vacías. Una madrugada, al subir al cuarto piso, vi a una señora sentada en una de las sillas del pasillo. Tenía una bata de hospital, el cabello largo y blanco. Estaba encorvada, como dormida. Me acerqué despacio, pensando que se había perdido o escapado de su habitación. «Señora, ¿necesita ayuda?», le dije. La mujer levantó la cabeza. «Hermano, te juro por Dios, que no tenía rostro. Solo piel lisa, como si alguien hubiera borrado todo». Grité, tiré el balde y salí corriendo. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Esa noche no terminé mi turno. Al día siguiente, fui directo a hablar con el vigilante. Me miró con cara seria y me dijo: «Tú también la viste, ¿cierto?». Me quedé en silencio. Él me contó que esa mujer había muerto años atrás en una camilla del cuarto piso. Murió sola. Nadie reclamó el cuerpo. Y desde entonces, varios empleados dicen haberla visto deambulando por los pasillos. Pensé en renunciar, pero necesitaba el trabajo. Así que volví. Solo que ahora, rezaba cada vez que subía. Unas semanas después, me pasó lo peor. Entré a limpiar una sala pequeña, y en el reflejo de la ventana, vi a un niño detrás de mí. Me giré. Nada. Cuando salí del cuarto, todas las luces del pasillo estaban apagadas. Solo una parpadeaba. Y debajo de esa luz, estaba él. Un niño de unos 5 años. Descalzo, con un pijama sucio, y una mirada vacía. «¿Estás perdido, mi amor?», le pregunté. El niño no contestó. Solo levantó un dedo, señalando hacia el fondo del pasillo. Yo miré y escuché un grito desgarrador. Un grito de mujer. Me fui corriendo. Esa vez, no volví por una semana. Cuando regresé, me pasaron a otro turno. Ya no limpio de noche. Pero a veces, cuando el hospital se queda en silencio, todavía siento que me están mirando. Y hay una cosa que nunca olvidé: antes de irme, revisé los archivos viejos. El niño que vi murió en ese hospital en 1998. El mismo día, en la misma sala donde lo encontré. Desde entonces, cada vez que veo una sombra o escucho un susurro, sé que no es mi imaginación. Porque en ese hospital, los muertos no descansan. Siempre me gustaron las cosas antiguas. Radios, relojes, muebles, no sé por qué. Tal vez porque me recuerdan a mi abuelo. Él fue la única figura paterna que tuve. Cuando falleció, me dejaron un par de cosas suyas, entre ellas un radio viejo de madera, de esos que parecen una caja con perillas doradas. Estaba empolvado, con un par de cables pelados,
pero todavía funcionaba, o eso parecía. Una noche, después de limpiar el garaje, decidí conectarlo. No esperaba mucho. Solo quería ver si encendía. Giré la perilla y, para mi sorpresa, el aparato cobró vida. La luz ámbar del dial se encendió y un zumbido grave llenó la habitación. Pero no sintonizaba ninguna emisora normal. Solo estática y algo más. Entre el ruido blanco, empecé a oír voces. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero luego escuché claramente. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Me quedé congelado. La voz era tenue, lejana, como si hablara desde un túnel. No tengo mucho tiempo. Intenté cambiar la frecuencia, pero el mensaje se repetía. Las mismas palabras, una y otra vez. Apagué el radio. Me asusté. Lo dejé guardado en una caja por semanas. Pero algo dentro de mí me empujaba a encenderlo de nuevo. No sé si fue la curiosidad o algo más. Una noche, no aguanté. Lo encendí otra vez. Esta vez, la voz era diferente. Femenina. Suave, como un susurro. Ayúdame, por favor. El aire se volvió helado. Miré a mi alrededor. Todo estaba oscuro, excepto el radio, que emitía una luz tenue y pulsante, como si respirara. Y entonces escuché un nombre. Mi nombre. Carlos. Hermano, nadie sabía que yo tenía ese radio. Nadie en la casa estaba despierto. Pero esa voz me conocía. A la noche siguiente, volví a escucharlo. Pero no era la misma voz. Esta vez, era la de mi madre. Lo sé porque dijo algo que solo ella me decía cuando era niño. Duerme tranquilo, mi amor, mamá está aquí. El problema es que mi madre murió hace 5 años. Apagué el radio de inmediato. Lo metí en una bolsa, lo envolví en cinta, y lo dejé en el fondo del armario. Pensé que ahí terminaría todo. Pero no. Esa noche, a las 3 de la mañana, el radio se encendió solo. Desde la sala, escuché su zumbido. Fui a mirar. No había nadie. Solo la luz ámbar y una voz que no reconocía. No era humana. Era como una mezcla de varios tonos, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Decía cosas que no entendía. Palabras rotas. Idiomas que no conocía. Pero entre todo eso, una frase se escuchó clara. Ya abriste la puerta. Apagué el radio desconectándolo de la pared. Al día siguiente, lo llevé a un terreno baldío y lo enterré. Pensé que sería suficiente. Pero desde entonces, las voces no se han ido. A veces las escucho cuando el televisor está en silencio. O cuando estoy solo en casa. Una vez las oí dentro del refrigerador, como si alguien murmurara desde adentro. Y anoche, recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, una voz que no era de este mundo susurró. ¿Recuerdas el radio? Aún estamos conectados. Si encuentras un radio antiguo, no lo enciendas. No sabes qué frecuencia vas a abrir. Y hay cosas que no deberían tener acceso a este lado. Nunca me consideré una persona miedosa. He trabajado de noche casi toda mi vida, en fábricas, estacionamientos, depósitos, y durante un tiempo, como vigilante de una escuela abandonada. Esa fue, sin duda, la peor experiencia de mi vida. Y hasta hoy, me pregunto si lo que vi, fue real. Todo empezó cuando un conocido me ofreció un trabajo temporal. Era cuidar una vieja escuela primaria en las afueras del pueblo. Según él, la municipalidad no tenía fondos para demolerla ni para reabrirla, pero querían evitar que entraran ladrones o gente a dormir ahí. Era fácil, llegaba a las 7 de la noche, hacía rondas cada hora y me iba a las 6 de la mañana. Acepté. No pensé que una escuela vacía pudiera darme problemas. La primera noche fue tranquila. Fría y silenciosa. La segunda, empecé a notar cosas raras. Puertas que estaban cerradas y aparecían abiertas. Ventanas con marcas de manos, como si alguien hubiera tocado desde adentro.
Pensé que era gente colándose. Tal vez vagabundos. Así que empecé a revisar con más detalle. Un pasillo en particular me daba mala espina, el que llevaba a los baños del segundo piso. Siempre olía raro. Como a humedad y algo más. Algo podrido. La tercera noche, mientras hacía mi ronda, escuché risas. Risas de niños. Me congelé. No podía ser. Esa escuela llevaba años cerrada. Me acerqué al origen del sonido, el salón 2B. Cuando miré por la rendija de la puerta, te juro que vi siluetas moviéndose. Pequeñas, como si fueran niños. Pero cuando abrí, no había nadie. Solo pizarras rotas y pupitres oxidados. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero las cosas solo empeoraron. Una noche, a eso de las 3 de la madrugada, mientras revisaba los pasillos, vi una luz encendida al final del corredor. Era imposible. No había electricidad en el edificio. Me acerqué. Era la luz del aula de informática. Adentro, las pantallas de las computadoras, todas cubiertas de polvo, parpadeaban como si estuvieran funcionando. Y en una de ellas había un mensaje escrito. No nos fuimos. Me alejé lentamente. El aire estaba helado. Sentía que algo me observaba desde las sombras. Volví a la caseta, cerré con llave e intenté no dormir. Pero a las 4:17 exactas, alguien golpeó la ventana. Toc, 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 toc. Miré con miedo. No había nadie. Pero en el vidrio, quedaron 5 marcas de dedos pequeños. Decidí que esa sería mi última noche. Llamé al tipo que me contrató y le dije que no volvería. Él no se sorprendió. Solo me dijo: no te preocupes. Ninguno dura más de una semana ahí. Antes de desligarme por completo, le pregunté qué había pasado en esa escuela. Él dudó un poco, pero terminó contándome. En 1999, una profesora perdió el control y provocó un incendio en la sala 2B. Murieron 5 niños. La escuela fue cerrada después de eso. Algunos dicen que se oyen risas, pasos, incluso que los pupitres se mueven solos. Pero lo más escalofriante es que a veces, en el patio, se ven 5 sombras jugando, como si nada hubiera pasado. Desde entonces, nadie logra cuidar ese lugar por más de unos días. Yo tampoco pude. Y cada tanto, cuando cierro los ojos para dormir, escucho el eco de esas risas. Esas malditas risas. Que vienen del aula 2B.